almacenarlo y luego utilizarlo en diferentes funciones. Aquí que hablamos, anabolismo y catabolismo. Eso dice el libro. Luego dice, convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. O sea, lo que consume la bacteria la va a transformar a través del catabolismo y va a ser un proceso anabólico para obtener su misma estructura, sino de dónde, cuando se divide una bacteria en dos, de dónde va a salir su membrana celular, sus ribosomas, su pared celular, su carga genética, el DNA y el RNA. Entonces, tiene que contener cosas exógenas para usarlos como estructura de su misma célula. Formar y degradar moléculas necesarias para funciones celulares específicas, por ejemplo, movilidad y captación de nutrientes. Esas tres son las funciones que según Jauregg lo describe, ¿ya? Ahora, tenemos que saber cuáles son las necesidades metabólicas. ¿Qué es lo que más han escrito? Carbono. ¿Qué más? ¿Cuántos carbonos tenían las colas del examen de hoy día? 14 y 16, ¿no ves? ¿Qué más? Alguien me preguntaba, ¿le pongo los hidrógenos? Es correcto colocar los hidrógenos porque así muestras una estructura completa. Si un hidrógeno no estuviese, esa cola no puede hacer lo que hemos visto hoy. O sea, siempre tiene que ser una estructura completa, el hidrógeno. Luego el oxígeno, ¿no ve? El ácido carboxílico que está en la cabeza de las colas. Luego el nitrógeno que hemos visto de las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Cada aminoácido, ¿cuántos ATPs producía? 12. Muy bien. Luego el azufre y el fósforo también lo hemos visto, que son la producción de ATPs. Y el azufre que está en diferentes tipos de aminoácidos como las especies. Los minerales que usamos son el potasio, sodio, magnesio, calcio y cloro. Las enzimas, ¿qué es una enzima? Anótense, por favor. ¿Qué es una enzima? La enzima es una proteína. Anótese, la enzima es una proteína. Hace rato alguien preguntaba, ¿qué es la carnitina? ¿De qué era la carnitina? Muy bien, ¿para qué servía? Transportar, ¿no? Para meter la cola larga con la coenzima A y a través de esa molécula ingresaba a la mitocondria, a la matriz mitocondrial y podía hacerse lo que se llama la beta-oxidación. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, la enzima es una proteína. Ahora, hay enzimas que funcionan solas. La enzima agarra un sustrato y lo convierte en un producto. Esa es su función, agarrar un sustrato y convertirlo en un producto. La carnitina, no, su función ¿qué era? Transportar. Pero en el caso de estas enzimas que trabajan aquí es que agarra un producto y la convierte en agarra un sustrato y lo convierte en un producto. Por ejemplo, lo vamos a ver en la glucólisis, que la glucosa se convierte en fructosa. O sea, la glucosa, ¿se acuerdan, no? Empieza la reacción por glucosa. Y en una de esas etapas, la glucosa se convierte en fructosa. ¿Quién lo hace? La enzima, ¿ya? Hay enzimas que trabajan solitas, pero la mayoría de las enzimas necesitan ayudadores. Y esos ayudadores se van a llamar cofactores, ¿sí? Y ese cofactor, ¿quién ha sido? El hierro, el zinc, el magnesio, el cobalto, el manganeso, el cobalto, el selenio, cobre. ¿Qué quiere decir CO? Cobre. Y el litio, ¿ves? Y todo esto tiene que estar embebido en algo, ¿qué es? Agua. ¿Se acuerdan? En el examen, por ejemplo, de la siguiente semana, yo les voy a preguntar ¿cuál es el sustrato, el ayudador y el factor? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el sustrato? Carbohidrato, proteína y lípido. ¿Cuáles eran los ayudadores?
vitaminas, minerales, enzimas y hormonas. ¿Cuáles eran los factores que apoyaban? Temperatura, pH, presión, agua, etc. El oxígeno más lo podemos meter ahí, ¿ya? Las necesidades metabólicas ya hemos visto, con oxígeno, sin oxígeno. ¿No ven? Ahí podemos ver que hay bacterias que necesitan oxígeno, que hay bacterias y hongos que necesitan CO2. Las temperaturas en el grupo de los microorganismos se van a dividir en 3 categorías. Y cuando vayamos al laboratorio, por ejemplo, vamos a trabajar mucho con las mesófilas, ¿sí? Allá hemos visto ciclófilas, mesófilas y termófilas. ¿Cuál de estas es de interés veterinario? Claro, ¿por qué? Porque está entre 22 y 45 grados. ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal? 37. 35, ya estaríamos como hipotérmicos. 37, ¿verdad? Y de la gallina, 42. O sea, las temperaturas no son las mismas, pero las mesófilas nos prefieren a nosotros por el tipo de temperatura que tenemos. Por eso sufrimos las diferentes infecciones, ¿ya? Entonces, las mesófilas son de interés veterinario. Las ciclófilas y las termófilas no. Ahora, hay unas bacterias, como son la salmonella, el campylobacter, que se dicen especies termófilas. Las llaman así porque esas crecen a 42 grados. Entonces, la mayoría de las bacterias, su mejor temperatura está entre 35 y 37. Es donde mejor se multiplican. Pero hay unas bacterias, como ser Salmonella y Campylobacter Brucella, que ellos crecen a 42 grados. Entonces, en la literatura las vamos a ver como termófilas, ¿sí? Ahí, solo ese grupito, que son termófilas. A ver, que me estoy olvidando. Ya. Aquí dice, algunas bacterias como Neisseria y Brucella, ¿no ve? Necesitan un poco de concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, hay otras bacterias también que necesitan un poquito de esto para crecer mucho mejor. Pero lo que necesitan, en el caso de la Neisseria y Brucella, primero es el oxígeno. Si ustedes ven en la literatura, van a ver que el Brucella está dentro de las bacterias aerobias estrictas. Pero eso no quiere decir que no necesite CO2, sino necesita CO2, ¿ya? Los macronutrientes, el más importante y el que en mayor concentración se encuentra es el carbono. Siempre vamos a ver el carbono en la estructura de la glucosa, hemos visto el carbono, en la estructura de los lípidos que hemos hecho, de la beta-oxidación, hemos visto el carbono. Entonces, de acuerdo a su carbono, se divide en dos, autótrofo y heterótrofo. Autótrofo quiere decir que ellos son capaces de sintetizar todos sus compuestos. Mientras tanto que los heterótrofos utilizan sustancias ya formadas, como las sustancias orgánicas. ¿Y nosotros qué seremos? ¿Autótrofo o heterótrofo? Nosotros. Heterótrofo. Porque nosotros, ¿a quién nos comemos? Al reino vegetal, al reino animal, que son sustancias orgánicas ya formadas. Pero el reino vegetal, por ejemplo, es autótrofo, porque ellos sintetizan a través de una molécula inorgánica y de la luz solar. Entonces ellos solos fabrican su estructura gracias al proceso llamado fotosíntesis, ¿no ves? ¿Nosotros hacemos fotosíntesis? No hacemos. Algunas bacterias las hacen, pero las bacterias de interés veterinario no las hacen. Entonces a nosotros, según el carbono, el de interés veterinario va a ser el heterótrofo. ¿Está bien? Pregunta de examen. ¿Cuál es, según la temperatura, cuál es la temperatura de vida media de las bacterias? ¿Cuál es de interés veterinario? Las mesófilas. Según la utilización del carbono, ¿cuál es de interés veterinario? Los heterótrofos, no así los autótrofos, ¿ya? Ahora,
Los tipos de metabolismo que vamos a observar son respiración aerobia, fermentación, respiración anaerobia, oxidación incompleta. ¿Ya? Luego las vías oxidativas de la glucosa, pues ahora hemos hablado mucho de la glucosa, ¿verdad? La glucosa aquí, la glucosa allá. Entonces vamos a ver la famosa glucólisis, que su otro nombre es la ruta de Ender-Meyer-Arnes, ¿ya? Y luego la vía de las pentosa fosfato. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la ruta de los carbohidratos? ¿Cuántas rutas hemos conocido? Cinco, ¿verdad? Aquí muestra 3. ¿Ya? Porque son más, o sea, la bacteria es más específica. Entonces, ¿qué ruta aumenta aquí? La vía de Erdner-Doudoroff. Ese es el que aumenta, ¿sí? Tiene las otras rutas, pero las más importantes de las bacterias son estas 3. La glucólisis, vía de la fosfatoperidosa y la vía de Erdner-Doudoroff. ¿Tiene otro nombre la vía de Erdner-Doudoroff o solamente? Es solo eso, pero la que tiene otro nombre es la glucólisis. ¿Sí? Es el nombre de quien lo ha descubierto, ¿sí? Ahora, esto a nosotros nos ha quedado claro, ¿no? Esta imagen está en el libro. ¿Qué dice? Catabolismo, degradación para producir energía. ¿En qué forma? Anabolismo, síntesis o fabricación. ¿Donde qué pasa? Gasta la energía producida durante el catabolismo. Ya les dije, en el organismo de las bacterias, de los hongos, incluso de nosotros, eso siempre queda en equilibrio. Ya no hay menos, no hay de más. Ahora, esta tablita, ahora sí ya podemos reconocer, ¿no? Porque ya hemos trabajado. ¿Dónde están los sustratos? Proteínas, polisacáridos y lípidos. Y dice que los lípidos se dividen en 2 partes. ¿Cuál? Glicerol y ácidos grasos. Ya hemos hecho tanto que ahora estamos bien ubicados, ¿no ves? Pero esto siempre se va a realizar en medio aerobio. Esta degradación de los ácidos grasos se va a llamar el ciclo de la beta-oxidación. Oxidación de los ácidos grasos. ¿No ven? Entonces, el glicerol, ¿sabemos en qué se convierte? En glucosa. Este ácido graso, ¿dónde va a venir? Al acetilcoenzima. Va a ser su ciclo de beta-oxidación, luego al acetilcoenzima. ¿Y eso dónde va a entrar? Al ciclo de Krebs, o al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o al ciclo del ácido cítrico. O sea, 3 nombres reciben, ¿ya? Y todo lo que va a producir este ciclo, ¿dónde va a ir? A la cadena de transporte de electrones. ¿Qué va a producir? Esto siempre se va a producir en medio aerobio, y se produce en medio anaerobio, no necesita oxígeno. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien entendido? ¿No ves? Ahora, vamos a complicarnos un poquito más. Aquí está. Aquí está la glucosa. ¿Lo ves? La glucosa, ¿se acuerdan que nos prestábamos ATPs? Porque hemos dicho que la glucosa es una molécula totalmente estable. Para poder dividirlo en 2 hay que inestabilizarlo. Y para inestabilizarlo nos prestamos ATPs, fósforo. Y eso primero se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Entonces, de glucosa él se ha convertido en fructosa. ¿Quién lo ha hecho eso? Una enzima. Muy bien, señorita. ¿Qué apellido? Peña. Al salir me das tu nombre para que te aumente 10 en tu examen. Ya, una enzima. ¿Qué hace la enzima? Agarra un sustrato y lo convierte en producto. ¿Cuál era el sustrato? La glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es el producto? Fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato, dice, solo hay un fósforo, ¿no ven? ¿Cuántos fósforos nos hemos prestado al principio? 2. Entonces, uno ya se ha prestado. Ahora se vuelve a prestar. Y dice, aquí la fructosa se va a convertir en fructosa 1,6-difosfato. Allá tiene los 2 fósforos. Y si iríamos al esquema, ya se vuelve una estructura con 2 cuernitos. Y luego la parten por la mitad y nos va a dar como producto final que necesitamos nuestro famoso gliceraldehído 3-fosfato, lo que ustedes aprendían escrito, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato.
Evidentemente no son tan iguales las estructuras que se han partido. La otra parte se llamaba dihidroxiacetona-fosfato, pero a la final, gracias a una enzima, se convierte también en gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato, aquí está el NAD. ¿Se acuerdan que producían un NAD a ese nivel? Aquí está. Y fíjense que aquí entra un fósforo inorgánico. ¿Lo ven? Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato, ¿en qué se vuelve? Gliceraldehído 1,3-bifosfato o 1,3-bifosfo-glicerol, que es lo mismo. ¿Sí? Lo que ya hemos hecho. Y bueno, aquí como ya tiene dos fósforos, aquí empieza ya a ceder un ATP. Cede un ATP aquí y aquí cede otro ATP. Entonces, del gliceraldehído 3-fosfato al piruvato, ¿cuántos fósforos ha cedido? ¿Cuántos has regalado? 2. Y como son 2 brazos, en total 4. Devolvemos los 2 de arriba que nos hemos prestado. Cálculo neto, ¿cuánto han sacado? 2 ATP. ¿Está claro? Entonces aquí está el famoso piruvato. Entonces, lo que yo les he dado en resumen, ese es un resumen. Ahora hay más detallado que esto, donde ya se ve las estructuras. Y ahí, cuando vemos el NAD, ahí vemos que le quita a la molécula un hidrógeno, una deshidrogenasa. Ahora ya conocemos la ruta de la glucólisis. No les voy a dar al detalle, antes daba al detalle, pero ahora solo un resumen porque este año ustedes van a llevar bioquímica. No, al año todavía, ¿no? Al otro semestre, pero en su nuevo pensum, primero ya llevan bioquímica y segundo llevan micros. Va a ser más fácil entender. Biometabolismo de una voy a pasar. Ya no voy a hacer tanto detalle. Entonces, fíjense, ¿esto qué es? Ahí está el ciclo de Krebs, ¿no? Yo soy bioquímico. Cuando yo daba mis exámenes, esto todavía está resumido, daba más detalle. Y si me olvidaba un hidrógeno, mi doctora me decía, si ese hidrógeno no está, no hay ciclo, 0. Así que había que ser con hidrógeno. Entonces, aquí, ¿qué vamos a observar? Alguien ya está sufriendo por ahí. Entonces, fíjense, aquí está el piruvato, ¿no ves? ¿Dónde va a entrar? A la acetilcoenzima. La acetilcoenzima va a ir al citrato, por eso se llama el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Al citrato. Fíjense que tiene siempre 3 ácidos, por eso se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque aquí tiene 3 ácidos carboxílicos, 1, 2, 3. Fíjense que toditos tienen 3, por eso se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y el ciclo de Krebs es el señor que ha explicado este metabolismo tan importante, chicos, porque esto lo van a volver a ver en farmacología, lo van a volver a ver en nutrición, porque esta es la base de la generación de lo que nosotros somos. Los medicamentos actúan a este nivel para poder, cuando nosotros nos sentimos cansados, es que esto no está funcionando muy bien. Hay días que nos levantamos inflamados y resulta que esto se inhibe. Por lo tanto, nos sentimos cansados. Cuando se resfrían, ¿cómo se sienten? Cansados, ¿verdad? Como que no tienen ganas, porque el ciclo de Krebs, que es el que produce hidrógenos para que luego en el sistema de transporte de electrones puedan producirse ATP, está fallando, ¿ya? Incluso las cremas funcionan a este nivel, para no envejecer. Entonces, tenemos el citrato, luego cis-aconital, luego el isocitrato. Y miren que aquí está un NAD. ¿Se acuerdan que nos dibujábamos un NAD? Aquí está el NADH. Aquí está, después del alfa-cetoglutarato viene otro NAD. ¿Ven que está aquí? ¿Cuántos NADs ya tenemos? ¿Pero dónde está el tercero? Está aquí arriba. En el oxalacetal. ¿Dónde está el FAD? Aquí está, en el fumarato. Aquí está el FAD. ¿Y dónde está el ATP? Hemos dicho que el ciclo produce un ATP, ¿no ven? Siempre nos ponen un ATP. Aquí está. ¿Ven aquí? ¿Pero qué dice? Es lo mismo. ATP es adenosin trifosfato. ¿Qué es GTP? Guanosin trifosfato. Entonces, ¿qué nos interesa de la estructura? El fósforo.
Ustedes van a ver que en Harper está como ATP, pero puede usarse la guanosina también, puede usarse, ¿sí? Ok, entonces aquí nosotros en esta estructura, yo les hacía trabajar a los estudiantes donde ellos se encerraban. Ah, miren, aquí está mi NAD, evidentemente le saca un hidrógeno y aquí ya no hay ese hidrógeno. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿qué hace? Deshidrogena, por eso saca esos hidrógenos. ¿Esos hidrógenos dónde van a ir? Del NAD del FAT. Al sistema. Es como su combustible, ¿no ve? Es su combustible que lo que va a hacer es que ocurra la famosa fosforilación oxidativa, que los ADP se van a convertir en ATP. ¿Está claro? Ahora sí ustedes me pueden explicar esto. A ver, miren. ¿Verdad? Aquí dice, ah, claro, creo que sí, ahora sí me ubico. Todo esto lo han hecho ustedes. ¿Pero cómo lo han hecho? Con detalle. Entonces, cuando lean esto en su libro de Jowett, fácil. A ver, vamos a explicarlo. De la glucosa al piruvato, ¿cuántos ATP netos tenemos? Aquí están los famosos 2 ATP. ¿Cuántos de la glucosa al piruvato? ¿Cuántos NAD generamos? 2. Uno de un lado, el otro del otro lado. Aquí está. Ese NAD, ¿en cuántos ATP se va a convertir? 6 ATP. ¿Este cuadrito qué es? El sistema de transporte de electrones. Entonces, ¿dónde han ido esos NAD? Al sistema de transporte de electrones. Y se ha convertido en 6 ATP, ¿no? Ahora, luego, del piruvato al acetil-CoA, también hay 2 NAD, ¿sí? Esos NAD igual van a ir al sistema de transporte de electrones y van a convertirse en 6 ATP. Tengo FATs. ¿Cuántos FATs por cada ciclo? 1. Los 2 ciclos. Entonces aquí tengo 2 FATs. Estos FATs van a ir al sistema de transporte de electrones. ¿Cuántos se van a convertir? 4 ATPs. ¿Cuántos NADs H tengo? 3 de un lado, 3 del otro lado, total 6. Esos 6 van a ir aquí y se van a convertir en 18 ATPs. ¿Cuántos ATPs en total se generan? Pregunta de examen. En el sistema de transporte de electrones, 34 por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Ahora, en la glucólisis, ¿cuántos ATPs hemos generado? 2 ATPs. Y en el ciclo del ácido del ciclo de Krebs, ¿cuántos? 2 ATPs. En total, fácil de entender ahora, ¿verdad? Cuando vayan a leer el libro, para ustedes va a ser facilito, porque ustedes ya han hecho, pero con detalle. Ya han hecho redonditos en esta parte de la célula, etcétera, etcétera. Esto está en su libro de microbiología de Jam. ¿Preguntas? En el examen puedo hacer así, van a decir. ¿Pueden? Sí. Porque se entiende, porque dice los FATs entran al sistema de transporte de... Eso es lo que quiero que se ubiquen. ¿Dónde se convierten los ATP, los H's de los NADs en ATP? Porque he visto cada trabajo volando. Cuando yo les digo, chicos, por favor, pongan sistema de transporte de electrones, pongan matriz mitocondrial, es para que se ubiquen en esto. ¿No ve? Ahí dice, transporte de electrones en la respiración aerobia. ¿Y dónde está eso en una célula eucariota? En la cresta mitocondrial. ¿Y dónde está en una bacteria? En la membrana celular. La glucólisis, ¿dónde se lleva a cabo? La glucólisis, de cualquier, porque la glucólisis es glucólisis en el citoplasma. Y el ciclo de Krebs en una célula eucariota, y si fuese una bacteria, en el citoplasma. Esa tablita les voy a poner en el examen y les voy a colocar todas las estructuras de la célula
y al lado voy a colocar dónde se producen los ATP. En un ciclo de Krebs existe una bacteria dónde. Ustedes me lo colocarán en la membrana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mis exámenes son para desarrollar generalmente. Muy poco es para subrayar, porque así yo puedo saber si el estudiante realmente ha estudiado, porque a veces cuando es puro para subrayar con la moneda, ¿no ves? Y hay algunos suertudos que les sale bien, ¿no ves? Entonces, pero cuando es abierto es el que ha estudiado. Que ha estudiado le va a ir bien, ¿ya? Okay. Ya está claro. Ahora vamos a entrar, según Jauregg, el metabolismo microbiano puede dividirse en 4 categorías. Les preguntaré en el examen. ¿Cuáles son el metabolismo microbiano según Jauregg? ¿Ya? Aquí está, son 4. Primero, vía para la interconversión de metabolitos focales. Primera vez que escucho metabolito focal, ¿no ves? Eso vamos a entender hoy en qué es un metabolito focal. Segundo, vías de asimilación para la formación, otra vez, de metabolitos focales. ¿Ya? Esto en Harper no lo menciona como metabolito focal. Metabolito focal está en el libro de microbiología, no así en el libro de bioquímica. ¿Ya? Secuencias biosintéticas para la conversión de metabolito focal a producto terminal. Vías que producen energía metabólica para crecimiento y mantenimiento. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Vías que producen energía metabólica. La energía metabólica está en forma de ATP. ¿Ya? ¿Cuáles son esos metabolitos focales? Pregunta de examen, ¿ya? Los metabolitos focales son moléculas que van a ser intermediarios. Quiere decir, la glucosa se degrada, ¿no ves? Y se va a convertir en glucosa 6-fosfato primero, ¿sí? Ese glucosa 6-fosfato va a llegar a formar el glucógeno. Quiere decir, del catabolismo ha venido glucosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato se ha ido para formar una molécula grande que es el glucógeno. Entonces, ¿qué procesos metabólicos han ocurrido aquí? Catabolismo y anabolismo. Entonces, metabolito focal es donde hay una intersección del catabolismo y anabolismo. ¿Está bien? Viene del catabolismo, esa molécula chiquita, y se va a convertir en otra molécula más grande. O sea, catabolismo y anabolismo. Ese es un metabolito focal. Entonces dice que en la glucólisis, allá conocemos la glucólisis, ¿no ves? Hemos visto que había tenido hartas partes. En realidad tiene 10 reacciones la glucólisis. De glucosa a piruvato, ¿cuántas reacciones ocurren? 10. En ese proceso hay 2 metabolitos focales importantes. La primera se llama glucosa 6-fosfato y la segunda se llama fosfoenol piruvato. Entonces me voy a volver hacia arriba y vamos a ver dónde está ese fosfoenol piruvato. Aquí está. Aquí está. Fosfoenol piruvato. ¿Dónde está la glucosa 6-fosfato? Aquí arriba. Glucosa 6-fosfato y fosfoenol piruvato. Esos dos son reconocidos como metabolito focal. Entonces quiere decir que a partir de este fosfoenol piruvato puedo fabricar otras moléculas. A partir de este glucosa 6-fosfato también puedo fabricar otras moléculas. ¿Ya? Luego dice que eso lo producimos en la glucólisis. ¿Qué producimos? ¿Qué metabolitos focales producimos en el ciclo de Krebs? El oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. A ver, buscaremos. ¿Dónde está el oxalacetato? Ahí está. El alfa-cetoglutarato, aquí abajo, alfa-ceto. Fíjense, aquí está un alfa-cetoglutarato, esto va a fabricar aminoácidos, por eso se llama metabolito focal. Es la molécula intermediaria entre el catabolismo y el anabolismo. ¿Claro? Sí. Bien, entonces pregunta de examen será,
cuáles son los metabolitos focales de la glucólisis y cuáles son los metabolitos focales del ciclo de Krebs. Ya conocemos la glucólisis, hemos hablado como loros. La glucólisis viene de glucosa a piruvana, ¿no ves? Entonces, si hay oxígeno en el medio, este piruvato se va a convertir en acetil-CoA, fosfilcoenzima A, y luego va a hacer el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se generan dos metabolitos focales, que se llaman oxalacetato y alfa-acetoglutarato. ¿Está entendido? ¿Sí? Ok. Ahora, esta glucosa 6-fosfato, que es un metabolito focal, ¿no ves? Va a producir moléculas intermediarias y luego va a producir moléculas finales, productos terminales. O sea, de esa molécula chiquitita se va a fabricar otra molécula grande. Ahorita estaríamos hablando del anabolismo, ¿no ves? De una molécula chica a una molécula grande. El catabolismo ya hemos visto, cómo se degrada, cómo produce energía, ya hemos visto. Ahora es el anabolismo, ¿sí? Entonces dice, esta glucosa 6-fosfato va a tener una molécula intermediaria que se llama fosfato de hexosa, ¿sí? Esa fosfato de hexosa se va a convertir en un el polisacárido que conocemos, otro nombre del polisacárido, poli. ¿Poli qué quiere decir? Varios. Porque la sacarosa solo tiene dos monosacáridos, que es la glucosa y la fructosa. A ver, un polisacárido que ustedes tienen, que lo guardan y cuando no desayunan eso gastan. El glucógeno es un polisacárido. Las bacterias, ¿cómo almacenan su fuente de energía? La glucosa, en forma de glucógeno. En los hongos, en forma de glucógeno. Y en las plantas, ¿qué acabamos de comer? A todos les he visto comer lo mismo que yo vivía. Carbohidratos, almidón, que viene del trigo y el famoso pan. Les he visto comer galletitas, empanada, cosas más han comido, queque, sándwich, que está con pan. Entonces, en las plantas se llamará almidón, ese polisacárido. En las bacterias y en los hongos, ¿qué se llamará? Glucógeno. En nosotros, glucógeno. ¿Ven? Porque somos una célula del reino animal, todos haremos nosotros glucógeno. También dice, entonces, ellos van a poder tener su estructura celular y van a tener una buena cantidad de almacén. ¿A partir de qué molécula? A partir de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se puede convertir en fosfato pentosa. En vez de ser 6 carbonos, solamente 5 carbonos. ¿Y qué produce? Ácidos nucleicos. A ver, ejemplo de ácidos nucleicos en una bacteria. ADN. Luego, muy bien, ya pedí usted 10 puntitos. A la salida me dice que le anoten su examen, ¿ya? ADN y RNA. La bacteria no puede vivir sin DNA y RNA, sino ¿quién mandaría en su célula? Porque en la célula, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el cerebro? El ADN, que se hereda genéticamente, ¿verdad? La capacidad de asimilación que tienen ustedes, ¿de dónde lo han heredado? Sobre todo los varones. ¿Del padre o de la madre? De la madre. ¿Por qué? Porque la inteligencia está en el cromosoma X. Entonces el varón es XY. ¿De dónde ha heredado el X? De la madre. Nosotras las chicas puede ser del papá o de la mamá, pero los varones de la madre. Muy bien. ¿Qué han dicho? Del abuelo. Bien feo. Fosfato pentosa, histidina, glucógeno. ¿Esos qué son? Aminoácidos. La unión de aminoácidos, ¿qué nos van a dar? El conjunto de aminoácidos. Proteínas. Entonces,
Ya se está generando, porque la bacteria necesita proteína, claro que sí, en su estructura, ¿no ves? Ahora, lamentablemente hay que memorizar estos nombres, ¿no? No. Porque en el examen todo entra, en tablitas entra. Glucosa 6-fosfato, ¿qué va a dar? Fosfato de tetrosa. Tetrosa, ¿cuántos carbonos tiene? 4, ¿no ves? ¿Y qué nos va a dar esto? El corismato. Y el corismato va a producir 3 aminoácidos importantes. El triptófano, fenilalanina y la tirosina. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, vamos a hacer el ejemplo que hemos comido 5 panes? ¿No ves? El último pan que producía. El último, lo que habíamos comido en exceso. ¿Qué producía? Grasa. Entonces aquí está, dice, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fosfato de triosa. ¿Y esa en qué se va a convertir? Lípidos. En grasa. Aquí está, las bacterias son igualitas que nosotros. ¿Ya? Luego la fosfato triosa se va a convertir en 6-fosfoglicerato, la serina, y va a fabricar estos 3 aminoácidos, glicina, cisteína y triptófano. Nosotros, nuestra estructura, ¿qué es lo que más tendrá? ¿Carbohidrato, proteína o grasa? No, proteína. Tu cabello es proteína. La piel, esas células que juntan, es proteína. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no ves? Entonces, proteína es lo que tenemos en gran cantidad nosotros. ¿Y qué tendremos más bajito? ¿Lípidos o carbohidratos? Carbohidratos. ¿Saben cuánto es el carbohidrato que nosotros podemos generar? Bajísimo, del 1%, incluso menor al 1%. Lo que ocurre al revés, el reino vegetal. El reino vegetal puede fabricar su propio carbohidrato hasta un 90%. Ahí está la papa, ahí está la yuca. Pero nosotros solo cuando fabricamos, cuando hacemos la gluconeogénesis, lo demás lo metemos por la boca. Lo demás entra en forma de papa, de pan, de trigo, de yuca, de camote. El resto, no, nuestra capacidad simplemente es del 1% del carbohidrato. ¿Ya? Y eso es para qué? Para no morir. Porque tenemos células en nuestro organismo que solo viven de carbohidratos. ¿Cuáles serán? Los glóbulos rojos y las neuronas. Por eso tenemos el gluconeogénesis. Si no, tampoco tendríamos. Porque por vía oral, bien que nos alimentamos con carbohidratos. ¿No ves? Ok. Ya hemos terminado de glucosa 6-fosfato. ¿De quién nos falta? Fosfenol piruvato. Miren, más bonito el fosfenol piruvato. El fosfenol piruvato, si nosotros observamos aquí, casi todo esto, la parte de arriba va a ser aminoácidos, pero también polisacáridos, también lípidos. Todos estos son, ustedes en sus apuntes colocan que todas estas son proteínas, porque en el examen yo les puedo decir, a partir del fosfenol piruvato, ¿qué tipo de aminoácidos producimos del producto intermediario piruvato? ¿Cuál sería? Alanina, valina, isoleucina. ¿Qué son? Aminoácidos. ¿Ya? O puedo decirles, a partir del fosfenol piruvato, intermediario polismato, ¿qué producimos? Triptófano, fenilalanina y tirosina. Si volvemos al anterior, es parecido, ¿verdad? Pues cuando ya está el intermediario, es idéntico. No hay dónde perder, es lo mismo. Si ustedes leen el uno y el otro, son muy parecidos. ¿Ya? ¿Qué tengo que entonces entender bien? Esta parte. ¿No ves? También hacemos polisacáridos, también hacemos... Ahora entramos a los otros dos. Oxalacetato. El oxalacetato va a producir un producto intermediario que es el aspartato, y a partir del aspartato vamos a producir asparagina. Por ejemplo, la asparagina se pone en la papa. La asparagina está feliz si tú la haces cocer hasta el
si la pones a 200 grados, como es cuando la fritamos al aceite, esta asparagina suelta su nitrógeno. Y ese nitrógeno entra a nuestras células para que nuestras células se conviertan en células sanas. Hay que comer papa frita, poco, una vez al mes. No todos los días salchipapa, ¿no, chicos? Peor si les hablara de las salchichas. La salchicha dice 3 salchichas mensuales pueden comer. Mensuales. Porque tiene 2 conservantes que son altamente cancerígenos. Se puede comer, pero no mucho. Los franceses no comían. Ya. Esto de la asparagina, cuando yo estuve haciendo la maestría en bromatología, todo un estudio. Hemos ido a comprar las papitas de los kioscos, no es que nos venden en bolsitas. Y hay unas papas que les venden en un frasco rojo. Esas papas tienen una cubierta que no permite que el aceite tenga el mismo contacto que las otras papitas naturales. Entonces, por eso valen caras, por eso vale más caro comprar que comprar las en bolsita. Las en bolsita están en contacto directo con el aceite. Entonces precipitan más. Entonces la tecnología sabe, pues, los grandes industriales saben que produce cáncer, tienen que buscar otros métodos para hacer este tipo de papa. Entonces esa es la que han hecho. He visto también en otras bolsas que dicen Laiso, unas bolsas amarillas. Esa también tiene. No me acuerdo específicamente el protector, porque hemos hecho la investigación en varios kioscos. Hemos tomado la muestra y con cromatografía de gases hemos determinado cuántos de ese porcentaje de asparagina precipita para producir. Y me dio mucha pena que al lado de los colegios están las papitas directas. O sea, podemos comer una vez al mes, pero no cada vez las papas fritas. Coman papa hervida. Tráiganse aquí sus 2 papas hervidas con sus 2 huevos duros. Ya está. Proteína, carbohidratos, todo. Muy bien. Luego, fíjense que aquí las pirimidinas, miren las pirimidinas, necesitamos coenzimas, ¿verdad? Aquí está. A partir de las pirimidinas hacemos coenzimas. ¿Qué eran las coenzimas? Las enzimas sabemos que, ¿no? Pero las tienen compuestos inorgánicos, ¿no ves? Que pueden ser hierro, puede ser manganeso, puede ser magnesio, se unen a la enzima y se convierte en coenzima. Alfa-cetoglutarato. ¿Qué va a producir? Sí. El producto intermediario glutamato y va a producir la glutamina, la arginina y la clorina. La arginina también es otro aminoácido de la papa, ¿ya? Muy importante. O sea, no solo en la papa, está en el camote, está en el hito, pero en la papa se encuentra en mayor porcentaje, ¿sí? Es que es bien interesante esto de la porción. Bueno, eso otro día vamos a hablar, ¿ya? Ahora pasamos al punto 2 y hemos hablado del punto 1. ¿Cuántos serán? 4. Estamos en el 2. Las vías de asimilación para la formación de las vías de los metabolitos focales. O sea, ya tenemos cuáles son las vías de asimilación. Fíjense, crecimiento con acetato, crecimiento con dióxido de carbono, despolimerasas, oxigenasas, vías de reducción y asimilación del glutamato. Pasamos al punto 3. Secuencias biosintéticas para la conversión de metabolitos focales a productos terminales. Para toda esta parte es anabolismo. ¿Qué vamos a necesitar? Energía. ¿Sí? ¿En forma de qué la energía? ATP. En forma de ATP. ¿Ya? Entonces esa forma de ATP, ¿para qué va a ser? Seguimiento de las estructuras de precursores biosintéticos, glutamato y aspartato. Síntesis del péptido a partir de esos metabolitos focales que se produce el péptido glicano que está en la pared de las células. ¿No ve?
El péptido glicano, químicamente, ¿qué estructura tiene? Muy bien, señorita, al final ustedes también somos tres, ¿no? Me da su nombre para que les ponga fácil. Fíjense, entonces, todos estos metabolitos focales van a ir a formar la estructura de la misma bacteria, porque esta bacteria se va a dividir. Les dije, las bacterias anaerobias cada 15 minutos se dividen de forma exponencial. Por eso es que en el laboratorio hoy día vamos a sembrar, a las 41 bacterias va a estar ahí, a las 48 horas van a ser millones de bacterias. Y ustedes lo van a ver en colonias, de diferentes colores. Eso ya en el laboratorio. Ya después del examen más vamos a estar en la landaeta que aquí. Porque casi todo es clases, laboratorio, clases, laboratorio. Síntesis de lipopolisacáridos de la envoltura celular. Síntesis de estos lipopolisacáridos, ¿dónde está? En la membrana celular, Polímeros capsulares. La cápsula es una estructura facultativa. Muy bien, no es una estructura obligatoria. Entonces también tiene que fabricar a partir de estos metabolitos. Síntesis de gránulos alimenticios de reserva. Un gránulo de alimenticio es el glucógeno. ¿De acuerdo? Ok, eso está en el citoplasma. Ahora, esto es lo que nosotros hemos hecho durante la clase anterior y la clase de hoy, que son vías que producen energía metabólica para crecimiento y mantenimiento. Eso está basado en la oxidorreducción. Se oxida, se reduce, se oxida, se reduce. Eso en el sistema de electrones todo el tiempo. En la glucólisis todo el tiempo. No vamos a entrar al detalle de quién se oxida, quién se reduce, etc. ¿Qué pasa a nosotros si nos oxidamos? A nosotros. Envejecemos. Si nuestras moléculas se oxidan más que se reducen, empezamos a envejecer. ¿Sí? Entonces, ahora hay muchos alimentos que te ayudan a que tu envejecimiento no sea rápido. Hay muchas cremas que te ayudan para que el envejecimiento de la piel no sea rápido. ¿No ves? Ahora ya la tecnología ha avanzado. Pero antes la gente se veía joven porque su alimentación era menos contaminada por el virus. Ahora comemos muchas cosas con conservantes. Bueno, en nuestro país todavía comemos cosas naturales, muchas cosas naturales. Por ejemplo, las mandarinas. Las mandarinas criollas, nadie se las compara. Es dulce, su sabor es la concentración de vitamina C es mayor a comparación de las otras mandarinas que ya están ingresando en nuestro mercado y a veces las importan de Perú, las importamos de Chile, ¿no? En las bacterias de interés médico, los sistemas de oxidación, reducción, que transforman la energía química de los nutrientes en forma biológicamente una glucosa, ocurre todo un proceso, piruvato, ¿qué fabrica? ATP. Esa es la biológicamente única. ¿Qué va a producir? Ya sabemos cuál es fermentación. Ya sabemos qué es respiración. ¿Lo ves? Okay. Tipos de metabolismo. Respiración aerobia, fermentación, respiración. Anaerobia facultativa es cuando hemos hecho un ejercicio, ¿no? Por un lado hemos producido lactato, por el otro lado somos 2 ATP y por el otro lado hemos producido 38. ¿Se acuerdan? Sí. Oxidación incompleta, glucólisis, estas tres rutas vamos a ver. En las bacterias se encuentran 3 vías centrales. No quiere decir que son las únicas, porque hay la gluconeógena, hay la glucogenosis, las 5 que ya conocemos. Pero las importantes en una bacteria son vía glucolítica o de Emden, Mayer-Parman. ¿No ves? Ese es el señor que ha descubierto. En algunos libros lo van a encontrar así, pero o vía glucolítica o comúnmente llamado glucólisis. Luego vía de pentosa fosfato o son de pentosas, pero en los libros generalmente están con vía de pentosa fosfato.
Y la vía de Endner-Doudoroff, que no le han puesto otro nombre, simplemente tiene ese nombre. Ahora viene lo que entra al examen, con criterio, ¿sí? Glucólisis. Glucólisis. En la glucólisis, ¿cuántos ATPs producimos? Neto. 2. 4, ¿no ve? Pero 2 le restamos y el neto es 2. Aquí está. Tenemos 2 ATP. ¿Cuántos NADs producimos? 4. 2 NADs. ¿Y cuántos piruvatos? 2. Aquí está. Aquí está la glucosa. Fíjense cómo se vuelve en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, 1, 6, fructosa 1, 6 bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Todo eso para nosotros ahora ya es conocido, y ya lo hemos visto. Y así sucesivamente, aquí está el fósforo en piruvato, que había sido un metabolito focal, ¿no? Y llegamos al ácido pirúvico. Si le quitamos el hidrógeno, se va a llamar piruvato. Si está el hidrógeno, ácido pirúvico. Si le quitamos, piruvato. Siempre hemos dicho glucosa A, piruvato. Esa es la glucosa. Aquí está mejor explicado, pero en una bacteria. Vamos a recordar. ¿Qué pasa? La glucosa se va a convertir en piruvato. Como no hay oxígeno, ¿en qué otro metabolito se va a convertir? En lactato. Pero no solamente reside en lactato, también se puede convertir en acetaldehído y luego en etanol. Pero estos necesitan ayuda. ¿De quién? Del NAD. El NAD le ayuda al piruvato para que se convierta en lactato. Eso ya habíamos hecho, ¿ves? Eso ya lo hemos hecho. Entonces, y en todo este proceso solo va a ganarse 2 ATPs, ¿ya? Entonces, esta es la vía en una bacteria. No se olvide que ese NAD, si yo veo que el piruvato se ha convertido en lactato y ustedes no han puesto que el NAD ha ayudado, entonces no entienden. El NAD es el que le da el hidrógeno al piruvato para que eso se convierta en lactato. Si no hay ese hidrógeno, no se puede convertir en lactato. Y eso lo he repetido varias veces cuando les he explicado, ¿ya? Y aquí el esquema lo dice claramente, ¿ve? Aquí está. Esto es la vía de Endner-Doudoroff. Aquí ya solo produce un ATP. Un NAD y un NADPH. Ya es un poquito diferente a lo que hemos visto, pero es casi idéntico, ¿no ve? Aquí está glucosa y aquí está piruvato. Pero aquí hay 2Z3-desoxi-6-gluconato. Un brazo va a dar al piruvato, como ya sabemos, directamente, y el otro no. Gliceraldehído 3-fosfato va a producir un NAD, aquí un fósforo, aquí otro fósforo, y va a producir en total el piruvato, ¿ya? Esto es Doudoroff. Esto es ya más con estructura. Esto no les voy a pedir. Esta es la ruta de la fosfato pentosa. Aquí está la glucosa. En fosfogluconato, en vez de convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, se convierte en ribulosa 5-fosfato, ¿no? Esa ribulosa 5-fosfato se va a dividir en ribulosa y silulosa y así sucesivamente van a volver a hacer la fructosa 6-fosfato. Y aquí vean que nuevamente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué función tiene esta ruta para nosotros? Producir hidrógeno. ¿Dónde se van a usar esos hidrógenos? En la síntesis de ácidos grasos, porque la acetil le va a dar los 2 carbonos, pero va a faltar hidrógeno. ¿Quién le va a dar? Esta ruta de las fosfatopentos. Y además, a partir de estas ribosas que tenemos aquí, la ribulosa, vamos a ir a formar los famosos ADNs y los RNAs. Esta es la fase oxidativa y esta es la fase no oxidativa. Aquí tenemos nuevamente, esto está presente en las bacterias y en la mayoría de las eubacterias. Esto es a nivel de esquema, al detalle, cuántos NADs, cuántos FAS, fíjense son
Hay un montón de NADs con hidrógeno y es lo que nos interesa, ¿verdad? De la producción de hidrógeno. Y esta es la respiración aerobia, que la que participa es el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y el ciclo de Krebs, ¿dónde se va a llevar a cabo? El ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial o en el citoplasma, que es una bacteria. Todos los NADs, los hidrógenos, lo van a llevar al sistema de transporte de electrones. Aquí está bonito, fíjense que está en la cresta mitocondrial y eso es lo que ocurre en la cresta mitocondrial, ¿sí? Aquí había, ¿dónde está? Aquí hay un complejo Q, aquí está, el Q. Siempre van a ver las cremas anti-envejecimiento, dice coenzima Q. O el Q10, aquí está. ¿Por qué? Se necesita en el sistema de transporte de electrones para que haya renovación de nuestras células. ¿Qué necesitamos? Energía. Si no tenemos energía, esa energía, en vez de utilizar en nuestra piel, que es a lo último que va a llegar, prefiere mantener el hígado, el riñón, etc. Pero si tú no ayudas, nunca va a llegar a tu piel, y es que a los 30, 40, a partir de 50, 60. Aquí está el cálculo energético total, y aquí tenemos los 38 ATPs que ya conocemos, ¿ves? Aquí podemos ver los FADs por cada FAD2, por cada NAD3, 6 por 3, 18 y sucesivamente. Ahora hay 6 tipos de fermentación que tenemos que apuntar, ¿sí? Aquí está la fermentación alcohólica, fermentación homofermentativa, heterofermentativa, propiónica, ácido mixta y butírica. ¿Se acuerdan que llegamos al piruvato y del piruvato al lactato, ¿ves? Pero no solo había sido al lactato, sino que había habido 6 tipos. Y esos 6 tipos están aquí. Y esta es una tablita resumen, dice. La alcohólica, ¿qué organismo lo va a hacer? ¿Levadura qué es? ¿Hongo o bacteria? Hongo. La levadura y la bacteria. ¿Y qué va a producir? Etanol y fruta aprovechada para producir los famosos alcoholes, los vinos, la cerveza, el kefir, etc. ¿Ya? Luego la láctica, que siempre decimos de piruvato a lactato, ¿ves? Este ácido láctico, homofermentativa, los estreptococos, que va a dar el ácido láctico. O la heterofermentativa, que es el leuconosto, el que va a dar el ácido láctico y etanol. Cuando dice hetero, quiere decir que no va a producir solamente un producto, sino va a producir 2 hasta 3 productos finales. La propiónica, que va a dar el ácido propiónico, el ácido mixta, que estas son las que más problemas nos traen, las fermentaciones que más problemas traen a cualquier animal que ustedes estudien, incluso nosotros. Aquí está la esterita, que va a formar el ácido fólico, el etanol, el acetato, el butanodiol, el CO2 y el hidrógeno. Y la butírica, que es el famoso Clostridium, que es el butirato, butanol, acetato, isopropanol, etanol y dióxido de carbono. Este es el resumen de la fermentación. Todos esos que hemos hablado están aquí. Aquí está. El isopropanol, el ácido butírico, el butanol, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido fólico, el 2,3-butanodiol. Yo en mi tesis, por ejemplo, uso del 2,3-butanodiol y yo estaba aislando campylobacter. O sea, hay que saber el metabolismo para aislar bacterias, ¿ya? Este está en su librito de Murray, ¿sí? En su librito de Murray, que van a ver cuál es el fermento, qué es lo que se produce, qué es el microorganismo, no, perdón, qué es la ruta fermentativa, el microorganismo y el producto. Ejemplificando ahora, lo mismo, los resúmenes ya hemos visto, ¿ven? Entonces, fermentación alcohólica. ¿Quiénes van a participar principalmente? Las levaduras, como ser hongos unicelulares, aerobios y facultativos. Las bacterias, ¿no? La Pseudomonas. Estos son bacterias más
relacionados con la industria, ¿sí? Porque en la industria usamos, ¿no ve? El etanol, ¿ya? El etanol, ¿qué productos finales van a dar? Etanol, CO2 y 2-ATP. ¿Qué vía, esta es la pregunta del examen, qué vía de oxidación de la glucosa utilizan? Hemos visto que son 3 las importantes, ¿no ves? Entonces aquí usan, si es levadura, glucólisis. Si es bacteria, Ebner Doudou. ¿Ven? ¿Qué sustrato van a usar? Azúcares simples, son la famosa glucosa. ¿Ya? ¿Qué importancia se tiene en la industria? Pan, cerveza, vino. Aquí están las famosas glucólisis y aquí está la forma en que ocurre que nosotros dominamos. Bien, ahí está la fermentación láctica. ¿Qué organismos van a participar? Lactobacilaces, gram positivos, sin esporas, inmóviles, anaeróbicas o microaeróbicas. Los productos homofermentativos, ¿qué va a dar? Ácido láctico. Heterofermentativa, ¿qué va a dar? El láctico, el CO2, el etanol y el ácido. ¿Qué vía de la oxidación de la glucosa utiliza? Glucólisis si es homofermentativa. Si es hetero, vía de la fosfato. Estamos repitiendo, ¿ves? ¿Cuál va a ser el sustrato? Azúcar simple. En la industria alimenticia, lácteos encurtidos simples. Aquí está la fermentación láctica, que es la homofermentativa, y aquí está la heterofermentativa. ¿Qué cosas se gana? ¿Qué cosas se ganan? Y ejemplo de fermentación láctica, las bacterias Streptococcus, Heliococcus y muchas especies de los lactobacilos. La láctica, que es la heterofermentativa, que son los lactobacilos y los leoponostos. Fermentación propiónica, aquí tenemos a pero ¿qué produce? La glucólisis. Aquí está el ejemplo, qué bacteria produce. Aquí está la fermentación ácido mixta, que es la que más nos interesa a nosotros. Porque ¿qué dice aquí? Los que habitan en el intestino. Estos son los que nos traen problemas de salud. ¿Sí? Pues, ¿qué fermentación había tenido? Ácido mixta. Las otras para las industrias no servían, ¿verdad? Aquí está lo que producen, ahí está la importancia. Y estas, las bacterias más comunes, que siempre hablamos. Shigella, Salmonella y Escherichia. Fermentación butírica va a producir la glucólisis. Esta es la reacción, no les voy a pedir, haga la reacción de... No existe, ¿ya? Fermentación butanodiol, está el Helicobacter, Serratia y los Bacilos. Fermentación de ácido butírico y clostridium es el representante principal. Y ahí hemos terminado.